Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean a un nuevo video de Tutoriales Gerberín. Un hombre bondadoso, inteligente. Hoy hablaremos sobre una de las periodistas más controversiales de la comunidad hispana en los Estados Unidos, María Elena Salinas. Significa mucho, es una gran responsabilidad y un gran orgullo. De esos 30 años que cumple Univisión, yo tengo 10 años trabajando con la compañía. Aunque su historia parece sencilla, la verdad es que es mucho más turbulenta de lo que te imaginas. Porque sí, mi gente, detrás de su imagen seria hay romances prohibidos, secretos bien guardados y episodios perturbadores que quizá nunca te contaron. Así que antes de que arranquemos con este chismerío, te sugerimos que te lances por una botanita, te pongas bien cómodo y por supuesto que te suscribas al canal. Ahora sí, sin más preámbulo, vámonos a lo que te truje, chencha. Dato perturbador 0.5. Dicen las malas lenguas que María Elena Salinas siempre estuvo enamorada de Jorge Ramos, pero que Jorge nunca le pasó balón, porque a don Jorge le gustan las jovencitas y no las de su edad. Por eso, según cuentan, siempre la ignoró. Pero los que trabajaban como maquillistas en Univisión chismeaban que, tras bambalinas, María Elena lloraba y decía que Jorge era el amor de su vida, pero que necesitaba ser 20 años más joven para que él siquiera volteara a verla. Y todavía agregaban algunos que además necesitaba un buen par de glúteos como los de Chiquinquirá Delgado, porque eso, según el staff, fue lo que realmente conquistó a Jorge Ramos. Se decía que a Jorge no le gustaban las mujeres inteligentes, sino las que venían más infladitas de la retaguardia. Vaya dato perturbador. ¿A poco ustedes creen que Jorge se enamoró de Chiquinquirá por su inteligencia? Dicen que un día María Elena Salinas le dijo a Jorge Ramos, «Hoy vengo dispuesta a darlas». Y Jorge, confundido, le preguntó, ¿a dar qué? Y María Elena, con toda seriedad, le respondió, «Pues las noticias, Jorge». Nuestro dato perturbador número 2. Bueno, resulta que un día la invitaron a dar un discurso en una universidad, y ella habló en español, cosa que aparte del público no le cayó nada bien. Según dicen, empezó a mencionar temas en contra de Donald Trump y un grupo que estaba ahí se molestó tanto que comenzaron a abuchearla sin piedad. Pero a María Elena no le importó ni tantito, porque ella estaba enfocada en llevar un mensaje claro a su comunidad. ¿Ustedes qué piensan de eso? Pero vean, amigos, nuestro dato perturbador 1.5 está más espeluznante todavía. Resulta que en una ocasión, la periodista María Antonieta Collins se fue a una cita con un hombre. Sí, como lo oyen, se fue a una cita con el marido de María Elena Salinas. Bueno, en ese entonces ya era su exmarido. Pero igual, el chisme está buenísimo. El punto es que, según cuentan, María Antonieta Collins andaba bien urgida de hombre, como diría mi tía Chuchis, más caliente que comal de abuelita en domingo. Así que se metió a una aplicación, se consiguió una cita y dijo, «Pues vámonos, que hoy se le da vuelo a la hilacha». Y vaya que sí. Pero ya en plena cita, de pronto se da cuenta de que el sujeto era el exesposo de María Elena Salinas. Y Collins dijo, «Bueno, ni modo, ya estoy aquí, ¿ya qué?». Total, que se fueron a rechinar el catre. Después, curiosa, le preguntó a María Elena qué onda con su exmarido, y María Elena le respondió que ya se habían divorciado desde hacía tiempo. Ahí fue cuando María Antonieta Collins remató con, «Bueno, pues ahora somos hermanitas de leche». Vaya dato perturbador. Y para acabarla de amolar, dicen que soltó la frase, «Al fin y al cabo, a las dos nos gusta darlas». Las noticias, claro. Nuestro dato espeluznante número 2. Vean, amigos, es verdad que María Elena Salinas se ve como una mujer muy seria detrás de la pantalla, pero la realidad es que es una mujer normal, con todos los defectos y virtudes. Y se dice que, después de su divorcio, se consiguió otra pareja. Más joven que ella, claro. Un muchacho al que, según cuentan varios, ella misma terminó convirtiéndose en su sugar mommy. Muchos comentaban que, como Jorge Ramos no le hizo caso, María Elena decidió hacer lo mismo que él, buscarse un colágeno que le diera todo lo que necesitaba, amorosamente hablando. Porque el joven no traía dinero, pero energía y fuerza, eso le sobraba. Estaba justo como se lo había recetado el doctor. Dicen que sus hijas la criticaron, pero que María Elena les respondió, «Miren, mijitas, ya aguanté mucho a su papá y ya trabajé demasiado toda mi vida. Ahora me voy a dar mi gustito». Y les presento a su nuevo papá. Y las muchachas, indignadas, le dijeron, «¿Cómo le vamos a decir papá a ese hombre si es casi de nuestra edad? Más bien parece nuestro hermano». Pero María Elena, con toda autoridad, le soltó, «Pues es su padre y me lo respetan». También cuentan que les avisó que ya no les iba a hacer desayuno, que como ya había dejado el trabajo, ahora se iba a dedicar a su hombre y a dormir hasta tarde con él. Y que sus hijas le reclamaron, «Ay, ama, usted ya no está para eso».
Pero María Elena se enchiló y les respondió: «Estoy pa' eso y pa' más, chamacas. Así que órale, váyanse de aquí porque yo voy a estar de luna de miel por muchos años». Total, que quien la ve ahora dicen que anda desquitándose de todos los años que pasó siendo una mujer sumisa con su marido. Dato espeluznante número 3. Su guerra con Chiquinquirá Delgado. Pues resulta que, como según dicen, Chiquinquirá le quitó a Jorge Ramos, María Elena Salinas empezó a tirar indirectas y comentarios venenosos más de una vez. Y ya saben cómo es Univisión. Como cualquier vecindad, el chisme vuela más rápido que el aire acondicionado. En una ocasión, cuentan que María Elena llegó a decir que Chiquinquirá tenía el cerebro vacío y que su talento estaba en la retaguardia. Y claro, ese comentario le llegó completito a Chiquinquirá, quien no se quedó callada. Dicen que le reclamó de frente preguntándole qué era lo que traía contra ella, cuál era su ardor y qué le había hecho para merecer tanta habladera. Pero María Elena, muy tranquila, solo le dijo que no entendía la razón de su molestia. Ahí fue cuando Jorge tuvo que intervenir, pidiéndole a Chiquinquirá que, por favor, se calmara, que ese no era lugar para armar bochinche. Pero según cuentan por los pasillos, Chiquinquirá ya estaba harta de que María Elena siempre la mirara de pies a cabeza. Y sí, amigos, se rumoraba que a María Elena no le gustaba nada Chiquinquirá para Jorge, porque pensaba que Chiquinquirá solo andaba detrás de él por su millonario salario en Univisión. Nuestro dato espeluznante número 4. Su salida de Univisión. Su salida de Univisión, según cuentan, se dio porque ya estaba harta de que no la tomaran en cuenta. Ella misma admitía que ya se estaba poniendo vieja y que la cadena estaba contratando periodistas más jóvenes, y ya saben cómo se maneja ese ambiente. Muchas trabajadoras han dicho que existe una presión enorme por usar faldas cortas, ropa entallada y mantener cierta imagen, lo que pone contra la pared a las mujeres mayores. María Elena siempre sintió que no podía competir ni con las presentadoras de Primer Impacto, ni con las muchachas que daban el clima. Decía que en Univisión se valoraba más la belleza que el talento, que no importaba qué tan bien hicieras tu trabajo, lo que importaba era cuánto mostrabas. Y según dicen las malas lenguas, cuando presentadoras como Jackie Guerrido salían a dar el clima, la audiencia subía como la espuma. Eso la hacía sentir a María Elena que su tiempo ahí ya estaba contado, que su estilo serio no era prioridad para el canal. Por eso, antes de que la corrieran, ella dijo: «Me voy». Salió por decisión propia, pero con la sensación de que ya no era valorada como antes. Nuestro dato espeluznante número 5. María Elena Salinas confesó que su padre era un hombre machista, que al principio no quería que ella trabajara en la televisión porque pensaba que eso la llevaría por el mal camino. Con el tiempo, ella terminó llevándose una sorpresa enorme cuando descubrió que aquel hombre tan conservador había sido sacerdote en su juventud y que dejó el sacerdocio para casarse con su mamá. María Elena se quedó con la boca abierta porque jamás se lo habría imaginado. Incluso logró descubrir la parroquia donde su papá había servido como párroco, un misterio familiar que se destapó hasta tiempo después del fallecimiento de su padre. A pesar de su pensamiento tan cerrado, María Elena valora sus enseñanzas, y aunque ella no es tan conservadora, siempre dice ser la hija de su padre. ¿Quién lo diría, verdad? Eso sí, reconoce que siempre ha tenido que mantener la imagen seria de una presentadora de noticias, porque si ellas rompen esa fachada, pierden credibilidad. Ese es el riesgo que corren al abrir su vida personal. Bueno, amigos, díganme, ¿qué opinan de este dato perturbador? Nuestro dato espeluznante número 6. La entrevista con Ricky Martin. Cuando Ricky Martin salió del closet, el cantante boricua la eligió a ella para dar una de sus entrevistas más importantes. Él sintió que María Elena Salinas lo trató con respeto, con humanidad y sin morbo, por lo que habló absolutamente de todo con ella. Pero ya saben cómo es la gente conservadora. Muchos la acusaron de querer imponer una agenda y de promover que todo el mundo se volviera gay. Ataque sin sentido, porque la realidad es que María Elena siempre ha sido de mente abierta y cree firmemente que cada ser humano merece respeto, dignidad y un trato decente, algo que hoy, irónicamente, parece polémico. Ella misma ha dicho que últimamente la falta de compasión y misericordia está de moda, y cita la Biblia, recordando que bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, y que también ahí dice que solo los misericordiosos verán el rostro de Dios. Para María Elena, la misericordia es una virtud, pero lamenta que hoy en día se trate como si fuera un defecto. Dice que el corazón duro se ha vuelto parte del discurso político, y que por eso ella prefiere seguir del lado de la empatía, aunque a muchos les arda. Nuestro dato espeluznante número 7. El foro con Obama. Preguntas duras, pero acusaciones todavía más duras.
En 2012, María Elena y Jorge Ramos participaron en un foro con el entonces presidente Barack Obama. No fue una entrevista suave. Le recordaron promesas incumplidas, le cuestionaron deportaciones masivas, le preguntaron por qué no había cumplido lo que prometió a los inmigrantes. En cualquier otro caso, eso sería periodismo puro, cuestionar al poderoso, así sea, del mismo lado. Pero aún así, los grupos conservadores insistieron en que el foro era una especie de teatro político pactado. Decían que, aunque las preguntas eran duras, la cadena favorecía al presidente y que todo estaba montado para hacerlo quedar bien frente al público latino. El pleito no fue por lo que preguntó, sino por quién lo preguntó. Y lo más retorcido es que, por ese lado, también recibió ataques de sectores liberales que decían que había sido demasiado agresiva y que incomodó al presidente. Es decir, la criticaron por quedar demasiado bien y por quedar demasiado mal. Nadie quedó satisfecho, y María Elena terminó en el centro de un fuego cruzado, donde ningún bando quería aceptar que su trabajo era cuestionar a todos, no agradar a nadie. Nuestro dato espeluznante número 8. El debate demócrata donde muchos vieron periodismo y otros vieron militancia. En el debate demócrata de 2016, María Elena estuvo como moderadora junto a Jorge Ramos, y ahí se soltó con preguntas incómodas sobre inmigración, deportaciones, discriminación y apoyo real a la comunidad latina. Era el escenario perfecto para mostrar la fuerza del periodismo latino, en un país donde los latinos siguen esperando que alguien los represente. Pero no todos lo vieron así. Sus críticos la acusaron de enfocarse solo en temas que, según ellos, favorecían a un partido y perjudicaban al otro. Decían que estaba repitiendo la agenda liberal y que presionaba a ciertos candidatos mientras suavizaba a otros. Aunque no hubiera evidencia de trato preferencial, la narrativa se impuso. Para quienes ya la tenían en la mira, el debate fue prueba de su supuesta inclinación política. Y como pasa con cualquier polémica mediática, una vez que el discurso se repitió en ciertos círculos, ya no importaba el contenido real del debate, importaba la etiqueta. A partir de ahí, cada vez que María Elena moderaba un panel o entrevistaba a un político, ya había quienes asumían que llevaba una agenda detrás. Aunque los hechos dijeran lo contrario, el ruido era más fuerte. Nuestro dato espeluznante número 9. Cuando la pintaron como parte de un operativo para mover el voto latino. En los años donde el voto latino empezó a tomar fuerza en Estados Unidos, varios analistas, especialmente del lado conservador, empezaron a relacionar a figuras mediáticas hispanas con la supuesta misión de influir en las elecciones. Entre esos nombres aparecieron María Elena y Jorge Ramos. La acusación era simple, que su cobertura migratoria podía manipular a la comunidad. Claro, jamás hubo prueba alguna de un operativo, pero el rumor se movía con facilidad, porque la narrativa estaba servida. Periodista Latina Plus, temas de inmigración Plus, entrevistas fuertes, quiere mover el voto. En redes, esa especulación se repetía como si fuera hecho. Cada nota que publicaba sobre deportaciones o familias separadas alimentaba la teoría. Y lo más inquietante es que estas narrativas no venían solo de tuiteros aleatorios, sino también de comentaristas de plataformas grandes. Convertían su trabajo en una supuesta conspiración política nacional. Para muchos, María Elena dejó de ser periodista para convertirse en símbolo, y ya sabes cómo es eso. Cuando te vuelves símbolo, dejas de controlar lo que dicen de ti. Nuestro dato espeluznante número 10. Las críticas por querer tumbar a Trump, según comentaristas conservadores. Durante la candidatura de Donald Trump, María Elena fue una de las periodistas latinas más vocales, cuestionando las contradicciones, los ataques verbales contra inmigrantes y las promesas que no cuadraban con los datos. Y como era de esperarse, eso no le cayó nada bien a ciertos sectores. Varias figuras conservadoras en radio y televisión la señalaban directamente como parte de un supuesto grupo mediático que quería frenar a Trump. No importaba que estuviera haciendo su trabajo, no importaba que hubiera cuestionado también a líderes demócratas. Para esos comentaristas, todo lo que ella decía era parte de una cruzada para influir políticamente. Cada vez que hacía una pregunta fuerte, respondían con otra acusación. Ahí está, demostrando que es activista y no periodista.
Ese ambiente creó una tormenta que todavía la persigue. Aunque jamás se comprobó ninguna intención de tumbar a nadie, la acusación quedó sembrada en un público que ya la veía con sospecha. Y lo más espeluznante es que algunos aún repiten esa narrativa como si fuera un dato histórico. Nuestro dato espeluznante número 11. La entrevista con Manuel Noriega, cara a cara con un dictador que intimidaba a cualquiera. Pocas periodistas latinas pueden presumir haber tenido enfrente a Manuel Antonio Noriega, el hombre que durante años mandó en Panamá con puño de hierro, acusado de narcotráfico, corrupción y violaciones de derechos humanos. María Elena lo entrevistó cuando estaba en uno de sus momentos más tensos mediáticos, y aunque la entrevista salió al aire como un logro periodístico, también levantó dudas sobre lo peligroso que era darle cámara a un personaje así. Muchos críticos dijeron que entrevistas como esa solo servían para que los dictadores se vendieran ante el mundo, que cualquier espacio era usado para justificar lo injustificable. Otros defendían el derecho del periodismo a cuestionar incluso a los peores líderes, porque si no se les pregunta, nadie los expone. El dilema quedó ahí. ¿Fue valentía o fue darle oxígeno a un líder con un historial oscuro? Lo espeluznante es imaginar el ambiente en esa sala. Noriega no era precisamente un tierno. Estar frente a él, mirarlo a los ojos y hacerle preguntas incómodas no es algo que cualquiera, ni siquiera en televisión, se atreve a hacer. Esa entrevista se volvió parte de su archivo negro, una muestra del tipo de figuras con las que María Elena nunca tuvo miedo de meterse, aunque eso la metiera en tremendas polémicas. Nuestro dato espeluznante número 12. El encuentro con el subcomandante Marcos en plena crisis del EZLN. Otro de los momentos más polémicos de su carrera ocurrió cuando viajó a Chiapas para entrevistar al subcomandante Marcos, la imagen pública del EZLN durante el levantamiento zapatista. No era una charla ligera, era un conflicto armado, un territorio caliente, un ambiente donde los medios internacionales eran vistos con sospecha por el gobierno y con expectativa por los rebeldes. Marcos tenía fama de ser carismático, inteligente y una figura mitológica dentro del movimiento. Y aunque la entrevista fue un logro periodístico enorme, también desató críticas. Había quien acusaba a los medios internacionales de romantizar al EZLN o, por el contrario, de reducir un conflicto social complejo a un bloque de notas rápidas para televisión. Lo más fuerte fue el impacto que tuvo esa cobertura en México y en Estados Unidos. Mientras unos la veían como un puente necesario para mostrar la realidad del conflicto, otros decían que estaba dando micrófono a un movimiento que muchos sectores veían como rebelde, radical o peligroso. María Elena quedó justo al centro de esa batalla narrativa. Nuestro dato espeluznante número 13. Cuando el ejército mexicano atacaba y su equipo quedó en medio del fuego. Durante la cobertura del conflicto en Chiapas, no todo fue entrevistas y discursos. Hubo momentos en que la tensión militar llegó a niveles que ningún periodista desea experimentar. Reportes y crónicas de la época mencionan que el equipo de Univisión, con María Elena al frente, estuvo en zonas donde el ejército intensificó operativos, quedando literalmente en la línea de fuego. No hablamos de metáforas. Hablamos de helicópteros, disparos, confrontaciones y caos en vivo. Aunque su cobertura fue reconocida por su impacto, también le valió críticas de sectores que aseguraban que su reporteo era demasiado duro con el gobierno mexicano, mientras otros la acusaban de tomar partido por los rebeldes. Para unos, era demasiado crítica, para otros, demasiado suave. Lo perturbador es que, en medio de la tensión, su trabajo fue visto tanto como valentía como provocación. Estar ahí, grabando mientras el conflicto real se desarrollaba a metros, dejó claro que su carrera no solo fue frente a un escritorio. También tuvo momentos donde, literalmente, el periodismo se jugaba la vida. Nuestro dato espeluznante número 14. La entrevista con el jefe de las FARC. Hablar con un líder guerrillero nunca deja a nadie limpio. Años después, su carrera se cruzó con otro nombre espinoso, Timochenko, líder de las FARC, una de las guerrillas más polémicas y temidas de América Latina. Entrevistarlo era meterse en un terreno donde cualquier palabra podía interpretarse como simpatía, estrategia o provocación. Y aún así, María Elena fue, preguntó, insistió
y puso en pantalla a un personaje que dividía a toda Colombia. Sus críticos decían que entrevistar a alguien así era blanquearlo, darle un espacio que no debería tener. Sus defensores aseguraban que si un líder así no es confrontado por periodistas, nadie les hará las preguntas duras. Otra vez, el dilema clásico: ¿es periodismo o es plataforma? Lo inquietante es que estas entrevistas dejan marcas. No importa lo que se pregunte o cómo se pregunte, hablar con líderes armados tiene un costo mediático, político y simbólico. Y María Elena, sin deberla ni temerla, quedó de nuevo en medio de un debate donde nadie quiere escuchar matices. Nuestro dato espeluznante número 15. La investigación sobre la Iglesia y el caso Maciel que le ganó enemigos poderosos. Cuando se metió con el tema de Marcial Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo, se metió con una de las instituciones más poderosas y herméticas del mundo. Sus reportajes contaban historias de sacerdotes destruidos por denunciar abusos, víctimas ignoradas por años y un sistema religioso que protegía al líder a pesar de los escándalos. Ese tipo de contenido nunca cae suave. Sectores conservadores, especialmente los más fieles a los legionarios, la acusaron de exagerar, de atacar a la Iglesia, de no entender la complejidad interna. Pero sus investigaciones apuntaban directamente al núcleo del problema: el silencio institucional. Lo espeluznante es que no se trataba de farándula ni de política, sino de un tema donde los afectados habían sido silenciados por décadas. Y aún así, a ella le tocó cargar con el enojo de quienes preferían que esos temas nunca salieran del confesionario. Un capítulo que demostró que en su carrera no solo tocó poder político, también tocó poder religioso. Nuestro dato espeluznante número 16. El reportaje sobre niños migrantes que la convirtió en blanco de odio nacionalista. Entre sus coberturas más duras estuvo la de los niños migrantes detenidos en centros fronterizos. María Elena mostró imágenes, testimonios y entrevistas que dejaron al país dividido. Para unos, era la verdad que nadie quería ver. Para otros, era una manipulación emocional para atacar al gobierno de turno. Las escenas de menores en celdas improvisadas fueron suficientes para prender fuego en redes y en la prensa conservadora. El público que ya la tenía en la mira la acusó de querer sensacionalizar el tema y de usar a los niños como herramienta política. No faltaron quien la llamara enemiga del país, ni quienes aseguraran, sin pruebas, que exageraba las condiciones para influir en el voto latino. Cada transmisión aumentaba la tensión y los ataques subían de tono. Lo perturbador es que, pese a que otros medios también cubrieron estos casos, fue a ella a quien señalaron con mayor fuerza, como si su historia personal como latina la hiciera inmediatamente sospechosa de parcialidad. Mientras tanto, los centros siguieron operando, pero la batalla mediática se enfocó más en ella que en el problema real. Nuestro dato espeluznante número 17. Las teorías que la acusaban de manipular el relato de familias separadas. Durante la era de políticas de separación familiar en la frontera, María Elena publicó entrevistas con madres que habían perdido contacto con sus hijos, mostrando el lado humano de la tragedia. Y aunque la mayoría vio en ella una voz necesaria, hubo quienes afirmaron que su narrativa estaba pensada para crear lástima y dañar al gobierno. Otra vez, sin evidencia, pero con mucha viralidad. Las teorías conspirativas crecieron tanto que algunos comentaristas la acusaron de seleccionar testimonios convenientes para dramatizar el tema. Incluso surgieron hilos en redes que afirmaban que algunas historias eran inconsistentes, no porque tuvieran pruebas, sino porque no querían aceptar la realidad. El ruido se volvió más grande que los hechos. Lo inquietante es que, mientras las familias intentaban reunirse, el enfoque de ciertos grupos era desacreditar a la periodista. La crítica dejó de ser sobre el sistema de detención y se convirtió en una cacería contra quien se atrevió a mostrarlo. Y esa grieta mediática la siguió durante años. Nuestro dato espeluznante número 18. El caso de La Línea y cómo su cobertura la metió en territorio de crimen organizado. En una de sus coberturas más delicadas, María Elena investigó a grupos criminales que operaban en la frontera, particularmente aquellos implicados en tráfico humano. Aunque se cuidó de no mencionar nombres directos ni detalles que pudieran poner en riesgo a su equipo, el simple hecho de aproximarse a ese tema encendió todas las alertas.
En redes circularon rumores, sin confirmación, pero muy repetidos, de que su reporteo había molestado a personas equivocadas. Algunos usuarios comentaban que ese tipo de notas no se hacen sin permiso y que meterse en rutas de tráfico podía traer consecuencias. La mayoría eran especulaciones amplificadas por el morbo, pero ilustraban lo tenso que es cubrir esos temas. Lo más espeluznante es imaginar el nivel de presión en una cobertura, donde cualquier dato puede cruzarse con realidades peligrosas. No es farándula, no es política, es crimen real. Y aunque nadie confirmó que hubiera recibido amenazas, el simple rumor bastó para aumentar su aura de periodista, que se mete en terrenos donde otros no pisan. Nuestro dato espeluznante número 19. Cuando se metió en el caso de Kate del Castillo y El Chapo, la nota que nadie quería tocar. Cuando estalló el escándalo de Kate del Castillo y su encuentro con cierto líder de cierto cártel, muchos medios evitaron profundizar por miedo a equivocarse, por falta de información o simplemente por el nivel de riesgo que implicaba manejar nombres tan sensibles. María Elena sí se metió. Sus coberturas exploraron las contradicciones, el impacto mediático y las implicaciones legales del caso. No habló de manera irresponsable, siempre usando términos cuidadosos, datos públicos y distancias editoriales. Aún así, cada nota generaba polémica. Había quienes la acusaban de proteger a Kate, otros decían que la quería hundir, y otros más afirmaban en redes que sabía más de lo que decía. Nada comprobado, pero la sombra del caso la alcanzó. Ese episodio dejó claro que cuando una figura mediática se cruza con un caso de alto perfil y temas sensibles, la periodista queda en el centro del huracán, aunque no quiera. No hacía falta decir nombres directos. Todo el país sabía de quién hablaba, y eso bastó para convertir esas transmisiones en una bomba. Nuestro dato espeluznante número 20. Los rumores sobre su salida de Univisión. Teorías, especulación y un silencio que alimentó todo. Cuando María Elena dejó Univisión tras más de 30 años, lo que pudo ser una despedida tranquila, se convirtió en fábrica de teorías. La versión oficial decía que se iba por decisión propia para buscar nuevos proyectos. Pero en redes empezaron a sonar otras historias, que la habían presionado, que había diferencias con ejecutivos, que su postura política ya no les convenía, que querían refrescar la imagen del noticiero. Nada de eso fue confirmado. Pero el silencio absoluto por parte de la cadena alimentó las especulaciones. Y ya sabes cómo es Internet. Si no hay explicación clara, la inventan. Algunos comentaristas aseguraban que su salida había sido más tensa de lo que parecía. Otros decían que se había negado a suavizar su estilo periodístico. Incluso surgieron versiones que la pintaban como víctima de una purga editorial. El punto es que su salida no pasó desapercibida. Fue tema nacional entre la comunidad latina, y a la fecha muchos siguen convencidos de que detrás hubo algo más que un simple «me voy por decisión propia». Y aunque nunca se sabrá la historia completa, el misterio se convirtió en parte de la narrativa espeluznante que rodea su carrera. Nuestro dato espeluznante número 21. Cuando la acusaron de no representar a los latinos y empezaron a medir su acento. Uno de los ataques más extraños, y a la vez más reveladores, contra María Elena, vino del propio público latino. En distintas etapas de su carrera, surgieron comentarios diciendo que ya no hablaba como latina, que había suavizado su acento, o que no representaba a la comunidad, porque su español sonaba demasiado de televisión. Como si la forma en que pronuncia fuera evidencia de traición cultural. Lo espeluznante es que esos comentarios iban en serio. Algunos usuarios afirmaban que su dicción era estratégica para quedar bien con el público anglo, otros, al revés, decían que mantenía el español demasiado firme para promover identidad latina en televisión nacional. Es decir, haga lo que haga, para un grupo siempre iba a estar mal. Ese tipo de ataques no tienen base real, pero son prueba del nivel de escrutinio al que la sometieron. No era suficiente con hacer buen periodismo. También tenía que sonar correctamente latina, para que no la acusaran de ser demasiado americanizada o demasiado activista. Un punto espeluznante porque ni su acento se salvó de la guerra mediática. Nuestro dato espeluznante, número 22. Las acusaciones de parcialidad que la siguieron incluso después de salir de Univisión. Aunque dejó la cadena, el eco de los ataques siguió.
Cada editorial, cada columna, cada participación en eventos públicos era tomada por ciertos sectores como evidencia de parcialidad. A veces ni siquiera importaba el contenido de lo que decía. Simplemente verla hablar de política latina bastaba para que la acusaran de seguir operando una agenda. Hubo comentaristas conservadores que aseguraban que su nombre estaba marcado y que cualquier proyecto al que se sumara tendría tendencia ideológica. Otros internautas afirmaban que su influencia seguía viva entre la comunidad inmigrante y que eso la volvía peligrosa para ciertos actores políticos. Otra vez, todo sin pruebas. Lo más inquietante es que esas etiquetas persistieron incluso cuando comenzó a trabajar de manera más independiente. Para un sector, María Elena ya estaba clasificada. Ya no era periodista, era símbolo, y un símbolo difícil de borrar. Nuestro dato espeluznante número 23. El pleito por su documental y las críticas que generó entre varios periodistas latinos. Cuando María Elena lanzó un documental explorando temas relacionados con la comunidad latina en Estados Unidos, el proyecto recibió aplausos, pero también críticas de otros periodistas, que decían que estaba editorializando demasiado o mezclando reportaje con narrativa emocional. Ese pleito fue más interno, más entre profesionales, pero igual de polémico. Algunos decían que era una pieza necesaria para entender el contexto de discriminación y política migratoria. Otros aseguraban que el documental quería dirigir la opinión del público. Lo curioso es que esas mismas técnicas narrativas las usaron documentales premiados, pero con ellas se volvió pleito. Lo morbo estaba en que la discusión no venía del público general, sino del gremio. Periodistas criticando a otra periodista por hacer un proyecto más personal. Y ese tipo de debates siempre dejan cicatrices profesionales. Nuestro dato espeluznante, número 24. Los ataques misóginos que recibió durante años y que casi nadie menciona. En medio de todos los pleitos políticos, pocas veces se habla del tipo de ataques que recibió por ser mujer en un puesto tan visible. Comentarios sobre su apariencia, su edad, su tono de voz, su vestuario. Cosas que a sus colegas hombres jamás les cuestionaban. Las redes se llenaron de mensajes que más que crítica, eran simple misoginia disfrazada de opinión. Lo espeluznante no es solo que esos ataques existieran, sino que algunos se repetían desde cuentas grandes, de comentaristas que se decían analistas serios, y cada vez que ella aparecía en televisión, el ciclo volvía a empezar. Que si estaba muy seria, que si muy dura, que si su imagen ya no era la de antes. Un nivel de escrutinio que jamás aplicaron a presentadores masculinos. Ese ambiente hostil también alimentó teorías. Algunos usuarios aseguraban que parte de la tensión con directivos venía de su carácter muy fuerte, una etiqueta que rara vez le ponen a los hombres en el mismo puesto. Pero el patrón era evidente. La atacaban por cosas que nada tenían que ver con periodismo. Nuestro dato espeluznante número 25. Las teorías que aún circulan sobre por qué realmente dejó la televisión. Hoy, años después, su salida de Univisión sigue siendo uno de los misterios televisivos más comentados en la comunidad latina. La versión oficial dice que se fue para perseguir proyectos propios, pero en redes siguen vivas las especulaciones, que hubo conflicto editorial, que se negó a suavizar coberturas, que directivos querían una línea menos política, o que simplemente ya no coincidían con su estilo. Ninguna de esas teorías está confirmada. Pero la falta de detalles alimentó la narrativa. Hay comentaristas que insisten en que su salida fue forzada, otros que aseguran que ella misma se cansó del ambiente polarizado, y algunos usuarios en foros dicen que fue una mezcla de ambas cosas. Nadie sabe la historia completa porque nadie la ha contado completa. Lo espeluznante es como una figura que fue durante décadas uno de los rostros más confiables de las noticias, terminó envuelta en un aura de misterio digno de serie documental. Lo que dejó de hacer en cámara creó más ruido que todo lo que hizo mientras estaba en ella.